en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué debo hacer? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido con esa pregunta ante la vida y ante todo lo que vivimos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago como padre? ¿Qué hago como esposo? ¿Qué hago como hijo? ¿Qué hago como hijo de Dios? ¿Qué hago en mi trabajo? ¿Qué debo hacer? Y yo veo en la Biblia 4 personajes en el mismo libro que me impactan porque hacen la misma pregunta: ¿qué debo hacer? Pero lo que más me impacta es que los 4 recibieron una respuesta de Dios. Y creo que estas 4 respuestas pueden inspirarnos hacia aquello a lo que Dios nos quiere dirigir. La primera historia es la de Saulo. Recuerde usted que el apóstol Pablo, el que abrió la mayoría de las iglesias en el Nuevo Testamento y quien escribe la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, es Pablo, pero antes era llamado Saulo. Y Saulo era un fariseo de fariseos. La Biblia dice que Saulo, porque él en algún momento lo reconoce, dice: yo soy fariseo de fariseos, de la pura cepa de Israel. O sea, hay niveles, ¿me entiendes? Estaba diciendo Saulo. Y él dice: circuncidado al 8º día. En algún momento estuvo delante de un juicio con los griegos, con los romanos. Y él reconoce, dice: yo soy romano. Y uno de los soldados le dice: yo también compré mi ciudadanía. Y dice: yo no compré nada, yo soy romano de nacimiento. Y en algún momento él dice: si todos ellos tienen de qué presumir, dice, yo más. O sea, Saulo era Saulo. Pero ahora imagínese que Saulo está sirviendo a Dios, matando a los que habían creído en Jesucristo. Saulo veía a todos los que creían en Jesús como una amenaza a la religión que él vivía. Y entonces él creía que estaba sirviendo a Dios al matar a los cristianos. Pero entonces la Biblia nos enseña en Hechos 9, versículo 1, que Dios le sale al encuentro y dice esto: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, C mayúscula, porque Jesús dijo que Él era la verdad y la vida, de este camino, C mayúscula, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, C minúscula, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Qué impresionante, porque Pablo hace 2 preguntas. Pablo, al tener este encuentro con esa voz, con ese poder, con esa gloria, con Dios, él hace 2 preguntas. Y la primera pregunta que él hace es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Creo firmemente que todos los que tienen un encuentro con Dios debemos hacer estas mismas preguntas, porque a la verdad es que todos en alguna forma tenemos alguna información, algún concepto acerca de Dios,
Pero cuando tenemos un encuentro con Dios nos damos cuenta de las palabras de Job, de que una cosa es ser gente que ha oído de Dios, pero otra cosa es ser gente que ha visto a Dios. Pablo creía que servía a Dios, creía que conocía a Dios. ¿Sabías tú que para ser fariseo tenías que conocer por lo menos los 5 libros primeros de la Biblia? Es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ser fariseo, Pablo conocía la Biblia. Pablo conocía al Dios que le habían vendido los fariseos. Pero ahora Pablo, después de toda su niñez y de toda su vida haber oído de Dios, se da cuenta: no lo conozco. He leído mi Biblia mucho, pero esa voz nunca la había oído. He servido mucho a Dios, pero a este Dios no lo conozco. ¿Quién eres, Señor? Cuando tú tienes un encuentro con Dios, la primera pregunta natural debe ser: ¿quién eres? Porque había oído mucho de un Dios, pero a ti no te conocía. Tú superas, tú sobrepasas todo lo que yo había oído. Y tú no solo eres un profeta que conoces el futuro y el pasado. Tú no solo eres un maestro que enseña con autoridad la palabra de Dios. Yo puedo hoy reconocer que en verdad tú eres Dios, el unigénito de Dios, y que yo te necesito. ¿Quién eres, Señor? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? ¿Quién eres? Ahora, esta pregunta te puede sostener en tus mejores momentos y en tus peores momentos. Porque Job, cuando pierde todo, Satanás lo toca. Job era un hombre muy próspero, pero ahora pierde todo lo que tenía y pierde a su misma familia. Y Job dice: Jehová dio, Jehová sea el nombre de bendito. Y luego la esposa de Job dice: maldice a tu Dios y muérete. Hace muchos años yo estudié esa parte de la Biblia y me puse a investigar las definiciones que utilizaba la Biblia en el original cuando Job dice Jehová y cuando la esposa de Job dice Dios, con D minúscula. Y muy fuerte, porque cuando la mujer dijo maldice a tu Dios y muérete, la palabra Dios que utiliza significa dioses de lo ordinario. A veces podemos creer que hablamos del mismo Dios, pero no hablamos del mismo Dios. A veces creemos que todos adoramos al mismo Dios, pero cada uno adoramos al Dios que nos ha sido revelado. Hay quienes dicen gloria a Dios, pero su gloria a Dios es Dios del ordinario. Mientras que cuando Job dice Jehová, la palabra Jehová, yo se lo he enseñado ya en varias ocasiones, significa el que fue, el que es y el que seguirá siendo. Significa el que existe por sí mismo. Nadie lo creó, nadie lo sostiene, nadie lo alimenta. Él es Dios y Él existe por sí mismo. También Jehová significa el más vehemente y significa el que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. Eso significa Jehová. Y ahora sabemos que Job no se rindió en medio de todo lo que pasó, porque lo que lo sostuvo fue que tenía una revelación de quién era su Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Sabes qué te va a sostener en tus mejores momentos? Tener una revelación de quién es tu Dios, tu Jehová. ¿Sabes qué te va a sostener en tus peores momentos? Tener una revelación de quién es Jehová. No me voy a rendir, no me voy a soltar, no voy a dejar de adorar, no voy a dejar de creer, no voy a dejar de esperar, porque yo sé quién es Él. Él es Jehová. ¿Quién eres, Señor? Es una respuesta que todos necesitamos recibir, porque, amados, ¿sabes qué es lo que nos va a librar en un salón de clases con una maestra anti Dios?
que hayas respondido a esa pregunta. No siempre vas a tener mejores argumentos que la gente que ataca tu fe, pero si tienes una respuesta de quién es Él, tú podrás decir: mira, no sé responderte, pero solo sé que ayer ese Dios estuvo en mi cuarto y me llenó y me sanó. Yo no podía dejar ni de llorar porque yo no tuve padre. ¿Y qué crees? Ahora estoy tan seguro de que tengo un padre en Él. A ver, explícame cómo se resuelve eso. A ver, explícame. No te sé responder, pero solo sé que tenía el pie chueco. No te sé responder, pero solo sé que no tenía para comer. No te sé responder, pero solo sé que me sentía solo. No, me quería morir. ¿Quién eres, Señor? Responde a eso. Te quiero conocer. Eres más de lo que me enseñaron en un instituto bíblico fariseo. Eres más. ¿Quién eres, Señor? Pero también esta pregunta nos da la autoridad para una vida de fe. Porque si usted recuerda, en algún momento empezaron a decir la gente que seguía a Jesús que Él era Elías, que Él era Moisés, que Él era Abraham. Y Jesús dice: esto es lo que ellos dicen, pero la pregunta aquí para ustedes 12 que están conmigo es: ¿ustedes quién dicen que soy? Lo que nos enseña que Dios sabe lo que el mundo piensa de Él, pero a Dios le interesa lo que tú piensas de Él. ¿Tú quién dices que es Él? ¿Cuál es tu revelación personal de Él? Y Pedro, el único que se atreve a decir: tú eres el Cristo, el unigénito del Dios viviente. Y Jesús se emociona y dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Lo que nos enseña que la revelación de Dios no va a venir a través de un hombre, a través de una prédica. La revelación va a venir de manera personal a través de Dios a tu vida. Cuando tú lees las escrituras y no entiendes y le dices: Espíritu Santo, revélame lo que dice este pasaje. Espíritu Santo, quiero conocerte más. Él se empieza a revelar a ti de tal manera que ahora tú tienes una revelación personal de quién es Dios. Pero la respuesta de Jesús a Pedro, usted la sabe, y es: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que nos enseña que cuando tenemos una revelación de quién es Dios, porque primero nos hicimos la pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora tendremos una autoridad para vivir la vida de fe. Es decir, no es algo que vives como alguien que no ve a tientas, a ver hacia dónde vamos, a ver qué sigue. Cuando tú tienes una revelación de Cristo, tú sabes quién es el que te llamó, tú sabes que Él es real, que Él está contigo, que Él es fiel, y tú vives una vida de fe de seguridad, una vida de fe de poder, una vida de fe donde las cosas cambian. Responder quién es el Señor te va a dar la autoridad para vivir una vida de fe. Te va a dar la autoridad para orar, porque para empezar, muchos no oramos porque ni sabemos a quién oramos. Cuando tú entiendes a quién le oras, te entusiasmas por orarle. Cuando no entiendes a quién le oras, orar es aburrido. Le estoy pidiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le estoy pidiendo a Dios. Por eso el salmista recibió la revelación: hoy he llegado a ser tu Padre y tú mi Hijo. Solo pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. La revelación de quién es el Señor te va a entusiasmar por las cosas del reino. Porque sabemos que orar no es un aeróbics espiritual que no nos va a servir para nada. Sabemos que orar puede cambiar todo, porque ¿a quién le estamos orando? ¿Por qué nos congregamos? Por la rutina religiosa de cada domingo venir a la iglesia para sentirnos mejor. ¿Por qué nos congregamos? Porque tenemos una revelación de a quién venimos a adorar, a quién, la voz de quién venimos a escuchar,
¿A quién venimos a celebrar? ¿Quién eres, Señor? Esa pregunta te da la autoridad para una vida de fe, para orar, para pedir la manifestación del cielo en la tierra. Pero hay una segunda pregunta que hace Saulo al tener un encuentro con Dios. Ahora sé quién eres, ahora sé que eres Jesús. Imagina la respuesta de Jesús: yo soy Jesús. Todos los fariseos desvirtuaban la historia de que Jesús había resucitado. Todos ellos, ¿sabes qué decían? Alguien movió el cuerpo de Jesús. Y todos esos locos creyentes cristianos ahora andan diciendo que Jesús resucitó. Y entonces Saulo, en el celo de fariseo, dice: pues los vamos a matar. Pablo no creía en la resurrección de Cristo. Pablo sabía: Jesús existió, pero no es Dios. Y ahora te imaginas ir caminando y que un poder te encuentre, te tire en el camino a ti y a todo tu séquito. No te puedes levantar y oyes la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora Pablo reconoce quién es él. De verdad eres Dios. De verdad resucitaste. De verdad eres lo que esos locos dicen que eres. Y al reconocerte, entonces dime: ¿qué quieres que yo haga? Qué fuerte. Porque muchos no tuvimos un encuentro con Jesús, tuvimos un encuentro con una iglesia. Y solo entramos a un sistema religioso. Y solo nos hemos acostumbrado a un sistema. Tú te tienes que preguntar: ¿con quién te encontraste? ¿Con Jesús o solo con una iglesia? ¿Con Jesús o solo con un movimiento? ¿Con Jesús? Porque esto es tan sencillo. El que se encuentra con la iglesia, ahora hay que decirle lo que tiene que hacer. Deja de fumar, deja de tomar, deja de dormirte en la prédica, pon atención, no te distraigas, sé fiel al Señor. Y hay que darle una regla innumerable de cosas. Pero al que se encontró con Jesús, no hay que decirle lo que tiene que hacer, porque Jesús ya se lo dijo. Eso podría responder a muchos: ¿con quién nos encontramos? Ahora, no te debes de frustrar, te debes de entusiasmar, porque ahora sabes lo que debes hacer. Quizás algunos nos encontramos con la iglesia, pero ahora nos hace falta encontrarnos con el Dios de la iglesia. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Él pregunta: dame dirección. Al reconocerte, entiendo que yo necesito que me des dirección. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios: ¿qué quieres que yo haga? A veces vivimos en este circuito religioso de creer que lo único que Dios quiere que hagamos es que vengamos a una reunión de iglesia. ¿En serio crees que la voluntad buena, agradable y perfecta se resume para ti en solamente ven a la iglesia? Sería muy miserable. La voluntad de Dios es mucho más grande que ven a la iglesia. Pero la voluntad de Dios la vas a descubrir en la dimensión que te humillas y dices: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago como padre? ¿Qué hago como esposo? ¿Qué hago como hijo? ¿Qué hago como pastor? ¿Qué hago como contador? ¿Qué hago como abogado? ¿Qué hago como albañil? ¿Qué hago como oficinista? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Pero hay una segunda historia en el mismo libro, Hechos 16, versículo 25. Y dice: a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron. Imagínese la escena: terremoto, los cimientos se sacudieron, se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pregunta: ¿tú crees que esto fue casualidad? Esto nos enseña lo que provoca la adoración y la oración. Pero también esto nos enseña cómo debemos alabar y adorar. La Biblia dice que los presos los oían. Tu adoración necesita ser oída. Algunos decimos: yo adoro en la mente. ¿Qué estás haciendo? Adorando. La adoración se oye. ¿Qué estás haciendo? Orando. La oración te deben oír. Por eso cuando vengas a alabar y adorar a Dios, que tu adoración que otros te oigan, que otros te escuchen. Yo hubiera dicho así: amén, alabado, gloria, santo, aleluya. Se debe oír. Los presos los oían. Quizás si no se oye, no es alabanza. Los presos los oían, pero lo que esto provoca: terremoto, se abren las puertas, se rompen las cadenas. Pero ahora dice el versículo 27: despertando el carcelero. O sea, el cuate se noqueó en el terremoto y se quedó bien perdido. Y pasa un poco de tiempo y él despierta, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, él dijo: híjole, se me escaparon. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi patrón? Y entonces dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. No sé si se recuerda qué le pasó a Pablo cuando oyó la voz de Dios. También dice que temblaba. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú te encuentras no solamente con una iglesia, no solamente con un movimiento religioso, sino cuando tú te encuentras con el poder que provoca la manifestación de Dios, poder como cadenas rompiéndose, poder como evidencias de que puertas se abren, poder como eso de que se sacuden cimientos que nunca habían sido sacudidos, y ahora te das cuenta que es más grande el que está. Y esta gente entonces dice, él dice: ¿qué debo hacer para ser? Yo necesito esto. Cuando te encuentras con el poder de Dios, nadie tiene que guiarte a ser salvo. Tú quieres ser salvo. ¿Qué hago para ser salvo? Y se encuentra con una gran promesa, porque ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay una promesa que si crees tú, también será salva tu casa. También va a creer tu casa. Yo necesito y tú necesitas ser avivado en una fe de creer que la promesa de salvación no solo soy yo, es también nuestra casa. Él está pensando en tus hijos. Él está pensando en tu esposo, en tu esposa. Él está pensando en tus hermanos, padres. ¿Qué debo hacer? Una vez más la pregunta: ¿qué debo hacer? La tercera historia, el etíope. Hechos capítulo 8 versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco,
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Esto está impresionante, porque hay mucha gente que adora a Dios, pero no entiende lo que Dios dice. Hay mucha gente que se esfuerza grandemente por ir a lugares de reunión y de adoración. Este hombre, dicen los historiadores, que recorrió un viaje de casi 2 semanas solo para llegar hasta Jerusalén, y luego tenía que hacer otro viaje de otras 2 semanas para volver. Lo que nos enseña varias cosas. La primera de ellas es que tenía para pagar las casetas. No cualquiera hacía un viaje de 2 semanas. No cualquiera se echaba un viaje de 2 semanas para venir y 2 semanas para volver. Eso generaba muchos gastos. Este hombre era un hombre muy próspero, pero también nos enseña algo muy fuerte. Su hambre era más grande que su posición. Toda la raza humana tiene que descubrir que al final del día lo que te llena nunca será una posición, solo será Jesús. Puedo tener muchos recursos, puedo tener mucha capacidad, puedo tener muchas cosas que este mundo me puede ofrecer, pero al final del día todos debemos llegar a la misma conclusión: necesito a Jesús. Haber logrado mis metas no terminó de llenar mi vida. Haberme superado no terminó de llenar mi vida. Haber conquistado no terminó de llenar mi vida. Yo necesito ir al lugar de adoración porque sigo sin encontrar respuestas. Y este hombre vino con hambre. Pero ahora qué fuerte, porque muchos tienen hambre pero no entienden. Tienen hambre pero no saben cómo. Él le dice a Felipe: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Pero esa pregunta también detona la humildad en el etíope de reconocer: es más grande mi hambre que mi posición. ¿Sabes? Para muchos es más grande su pobreza que su hambre. Para muchos es más grande su condición que su hambre. Primero somos pobres o ricos que gente necesitada de Dios. Y eso es lo que a muchos nos ha limitado de ir a algo profundo con Dios. Este hombre reconoció: sí, yo soy todo eso, pero todo eso no quita que yo tengo hambre y yo tengo necesidad, y yo necesito que alguien como tú se suba a mi carro y me explique lo que dice la Biblia. Hay muchas cosas que quizás yo te podría enseñar y responder, pero esto no entiendo nada. Tú me tienes que explicar. ¿Qué tan grande es tu hambre de las respuestas de Dios? Necesitamos que sea más grande el hambre que la condición. Pero luego también vemos que en el camino encuentran un poco de agua, lo que entendemos que ni siquiera era un laguito, un río, un cenote de Yucatán. Era un miserable charco, pero el hombre tenía tanta hambre que dice: ¿qué impide que me bautices? ¿Qué tan grande es tu hambre por entender lo que hoy no comprendes? Porque el que insiste, el que toca y el que llama va a recibir respuestas. Necesitamos despertar y reaccionar una vez más a un hambre
a un anhelo de ver a Dios, de encontrar a Dios, de recibir respuestas, pero también de entender que necesitamos a otros. Este hombre había hecho todo un esfuerzo por ir al templo a adorar, pero al final de regreso, yo creo que frustrado. ¿Cómo sales de una película que ves y no entiendes? Y decía garantía, miserable película. ¿Cómo sales de la iglesia cuando vienes y no entiendes? Espero no salgan hoy así. ¿Cómo sales del psicólogo cuando vas y no entiendes? O del doctor. O sea, a mí me ha pasado que he ido y a veces no entiendo nada. Este hombre estaba frustrado, 2 semanas de viaje para salir sin entender. Pero qué increíble, porque a veces mi esfuerzo será insuficiente si no tengo la humildad de reconocer que necesito de alguien más. A veces nos hemos esforzado mucho por algo y lo único que se necesita es reconocer que necesitamos la ayuda de alguien. Pero a veces a la gente como el etíope les cuesta, porque ellos dicen: es que yo no necesito la ayuda de nadie, yo puedo pagar. A mí no me ayudes, yo pago. Pero a veces hay que entender que no todo se tiene que pagar. A veces solo tienes que recibir, y para recibir se necesita humildad. Bajar lo que a veces no nos permite recibir. Sí, es cierto, súbete a mi carro y enséñame. Vamos a la última historia, la de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Para que entendamos, la palabra centurión se refiere a un término romano que se refería a una cantidad de gente sobre la cual estaban a cargo. Y centurión se refiere, como dice la palabra se refiere por lo menos a 100 personas. Este Cornelio no era cualquier soldado. Él estaba a cargo de por lo menos 100 soldados. Y luego dice la Biblia de la compañía llamada la Italiana. Rara vez la Biblia nos explica de qué compañía era el centurión, lo que quiere decir que este de verdad traía currículum. Sí, cuando usted investiga, la compañía llamada la Italiana se refería a un batallón o pelotón, no sé cómo se dice, que había peleado batallas y había ganado. O sea, Cornelio traía insignias de triunfo. Cornelio andaba con su trajecito como con varias cositas ahí, ¿verdad? No como uno que no tiene nada. Cornelio andaba, pero ¿y tú quién eres? Cornelio de la compañía llamada la Italiana. Y todo el ejército romano hacía así. Pero continúa diciendo: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Wow, otra vez. Puedes tener posición en el mundo, en la vida, logros, y aún así ser alguien que tiene hambre, necesidad, que es piadoso, temeroso y reconoce a Dios. Vivimos en una cultura donde pareciera que está peleada una cosa con otra. Pero eso es lo que ha peleado el sistema del diablo. Los hijos de Dios debemos reconciliar. Es como la ciencia no está peleada con el cristianismo y con la Biblia. La ciencia incluso es una de las ramas de la grandeza de Dios. Los hijos de Dios no tenemos que pelear y dividir. Los hijos de Dios debemos ser los que reconcilian. Por eso se han levantado científicos cristianos, pero se van a seguir levantando científicos cristianos, doctores cristianos, psicólogos cristianos. Se van a levantar Cornelios cristianos con muchos logros.
pero piadosos y temerosos de Dios. No está peleado lo uno con lo otro. Sí. Gracias, Señor, porque en esta casa despiertas Cornelios, hombres y mujeres que tienen logros, pero al mismo tiempo son piadosos y temerosos de Dios con toda su casa. Y dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. O sea, imagínense, Cornelio no solo oraba, tenía visiones. No me molesten, me voy a ir a orar. Y nos encuentran dormidos. Cornelio no se quedaba dormido, tenía visiones. Y entonces dice, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizada, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. De Cornelio vemos varias cosas importantes, pero entre estas, Cornelio no solo era un hombre de una fe superficial. Cornelio era un hombre de principios, de convicciones. Era un hombre donde podías ver mucho por fuera, pero había más adentro que no veías. Muchos nos hemos hecho cristianos demasiado superficiales. Se ve mucho, pero no hay mucho. Oramos aquí mucho, pero en la casa nada. Qué fuerte. Dios quiere despertar creyentes no superficiales, sino con principios, con convicciones, hombres y mujeres de oración. Generoso. Debemos recordar que lo que Dios nos ha dado no es para retener, sino para provocar que el reino de Dios avance. Qué increíble, dice la Biblia que Cornelio era alguien que daba mucho. Pero también esto habla de un principio interno. Generosidad no descansa en cuanto me sobra, generosidad descansa en cuanto confío. Es lo mismo que la oración. Oración descansa en una confianza. Él es mi Padre y Él me escucha y Él me va a responder. Tu fe es una fe que solamente tiene una fachada externa, o tu fe tiene frutos, síntomas, disciplinas internas. Yo no puedo ver aquí cuánto oraron cada uno de ustedes, pero solo tú sabes. Y tú sabes que eso es lo que te sostiene. Yo no puedo ver todos los demás principios, tu generosidad, tu amor. Yo no puedo ver todo eso, pero son cosas internas que solo tú y Dios saben, pero te sostienen. Ahora, hace la misma pregunta: ¿qué es, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y Dios le responde. Pero quiero terminar yendo a conclusiones que podemos ver en los cuatro. Los cuatro nos llevan a una misma conclusión. La primera de ellas: todos ellos tuvieron un encuentro con el poder de Dios. Iglesia, no podemos acostumbrarnos a vivir sin el poder de Dios. No puedes depender de una prédica, de un fin de semana. Cada uno de nosotros necesitamos constantemente ir a la fuente del poder y reconocer: hoy, domingo,
4 de mayo. Yo necesito conectarme con el poder de Dios, porque la Biblia dice en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en... No nos podemos quedar con palabras. Necesitamos poder. No nos podemos quedar con un versículo bonito que dice que Él proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Necesito el poder que hace eso realidad. No me puedo quedar con la palabra solamente que Él llevó mis heridas y dolencias en la cruz del Calvario. Yo necesito el poder que en verdad me sana. No me puedo quedar solamente con el pasaje que dice que Él me quiere que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Necesito el poder de Dios para amar a mi esposa y para permanecer en amor con ella. Muchos nos hemos quedado con solo palabras. Estos 4 tuvieron un encuentro con el poder de Dios. Y lo más poderoso es lo que el poder de Dios provoca en la iglesia. Porque muchos somos gente dura ante la palabra, ante el reino. Gente a veces sorda, necia, rebelde, testaruda. ¿Por qué? Muy sencillo, no hemos tenido un encuentro con el poder de Dios. Algunos decimos, es que yo así soy, es que yo no soy como todos los demás. No, es que tú no has tenido un encuentro con el poder de Dios. Saulo de Tarso era un hombre poderoso en todos los sentidos, capaz. Saulo de Tarso no era alguien que llegaba a ver, pues aquí. Saulo de Tarso hacía que las cosas sucedieran. Vea la Biblia. Pero ¿por qué se rindió? Porque tuvo un encuentro con el poder. A veces hemos estereotipizado creyendo, todos ellos son así porque todos ellos son así. No, si ellos se rindieron es porque ellos se encontraron con el poder de Dios. Si tú no te puedes rendir es porque quizás solo has oído, pero no te has encontrado con el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios, y la única manera de experimentar el poder de Dios se llama rendición. Cuando tú te rindes, cuando tú reconoces, no puedo, es ahí, hermanos, que suceden milagros. El poder de Dios. Le cuento un testimonio muy rápido. Esta semana teníamos que pagar el total del piso porque nos estaban dando un muy buen descuento, pero había una fecha límite. Y cuando ya Nico pudo hacer todas las cuentas, nos dimos cuenta que nos faltaba. Y recuerdo bien que me frustré mucho yo. ¿A cuántos les gusta llegar ante el reto y decir no puedo? A mí no. A mí me encanta decir lo logramos. Por eso a veces no logramos nada, porque a veces no nos gusta lograr las cosas. A mí me encanta lograr cosas. Y entonces yo me frustré. Pero ¿sabe qué provocó mi frustración? Que nos rendimos. La pastora Aniel y yo nos rendimos y dijimos, Dios, no podemos sin ti. Ayúdanos. Y ahorita en un rato va a ver, pero Dios hizo un milagro. Porque muchas veces no vemos el poder de Dios porque no nos rendimos. ¿Quieres ver el poder de Dios? Ríndete. ¿Quieres ver el poder de Dios? Humíllate. Algo que encuentro en todos estos hombres es que todos ellos reconocieron a Dios. No hay manera de experimentar poder y no reconocerlo. Te cuesta reconocer a Dios es porque no has tenido un encuentro con su poder. Todos ellos lo reconocieron, se rindieron, pero también obedecieron.
De nada serviría que Dios te diga lo que quiere que hagas si no estás dispuesto a obedecer. ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer? Y esto está de la mano con algo muy fuerte, y es que todos estos hombres, los 4, eran hombres en una asignación. Eran hombres ocupados haciendo algo. A veces el evangelio prospera más en gente que hace algo. Porque el que no hace nada con su vida difícilmente podrá oír la instrucción de un Dios y hacerla. Saulo perseguía a la iglesia y era fiel en la asignación. Puede ver la Biblia. Él era celoso y fiel. ¿Él en qué andaba? Matando cristianos. Era fiel en su asignación. El carcelero cuidaba a los presos al grado que pensar en perderlos lo hizo pensar en quitarse la vida. Tan celoso. Y no voy a entregar malas cuentas. Prefiero morirme a pasar la vergüenza de que se diga que en mi turno se escaparon todos. Para algunos, para el mediocre, eso suena exagerado. Pero eso no se llama exagerado, eso se llama que era gente fiel a su asignación. Tenían algo que hacer y lo iban a hacer. El etíope por algo estaba sobre todos los tesoros de la reina. Por algo le dieron tal confianza. Por algo tenía la posición que tenía. Cornelio por algo era el centurión de la compañía llamada La Italiana. Todos estos hombres nos habla de gente que era fiel a su asignación. Y nos enseña sobre qué terrenos prospera el evangelio. Porque, hermanos, con mucho respeto, pero si tú y yo no aprendemos a ser gente que es fiel a un horario laboral, es que yo tengo mi negocito. Ni sé por qué estoy haciendo así. Y abrimos de lunes a viernes de 9 a 5. Pero ahí va la gente a tu negocito y dice de lunes a viernes de 9 a 5. Son las 9:30 y no está abierto. Hola, ¿querían una prédica? Difícilmente el evangelio va a prosperar en la vida de alguien que no puede ni con un horario. Con mucho respeto, ¿me lo permite? Difícilmente el evangelio va a prosperar en la vida de alguien que anda de trabajo en trabajo. Es que ya no me gustó cómo me miraste y cómo me hablaste. De todas formas, mi chava está trabajando. Ahorita la plata no urge. Acaba de caer la quincena, ahorita sí puedo renunciar. Difícilmente el evangelio va a prosperar en la vida de gente mediocre. Ellos 4 era gente diligente en la vida, por lo que el evangelio pudo prosperar en sus vidas. Porque si yo no puedo obedecer una simple instrucción, ¿cómo voy a obedecer la instrucción de Dios? A veces lo mejor que puedes hacer por tu destino es simplemente ser fiel en algo. Vendes churros, sé fiel. Todos los días encuentran al churrero. A estas horas llueve, truene o relampaguee. Así ponle a tu negocio, a que así se llame. Aquí me encuentran. Vamos, aquí me encuentran, porque ahí lo encontramos. Hazte una sombrilla, hazte algo, pero que te encuentren ahí. Sé fiel. Si la foto dice que van a estar grandotas las burgers, que estén grandotas. Luego uno viene emocionado, pide, te llegan unas hamburguesitas.
Si el negocio dice, aquí somos los mejores hojalateros de Morelia, pues si te llevan un carro que salga bien pulidito, brillante, ay, lo voy a chocar más seguido. Pero hermanos, a veces si no podemos en esos pequeños detalles ser fieles y consistentes, difícilmente el evangelio va a poder prosperar en nuestras vidas. Y el problema no es el evangelio, el problema es que somos mediocres. No, es que si a mí Dios me hubiera dado esa gran instrucción, no lo hubieras hecho. Otra cosa que encuentro en los 4: conexión con discípulos. A veces pensamos que seguir a Dios solo es entre Dios y yo. Hermanos, Dios les bendiga, se acabó la reunión. Y hay gente que, vean, observen, se acabó la reunión. ¡Wow! A veces necesitamos más conexión con gente, con discípulos. Necesitamos más Felipes. Oye, estaba leyendo la Biblia y no entendí qué dice aquí. A lo mejor el hermano te va a decir, yo tampoco entiendo, pero juntos vamos a buscar una respuesta. Necesitamos conexión unos con otros. Estos 4 tuvieron conexión con otros. No solo fue Dios y ellos. ¿Quieres vivir lo poderoso, lo glorioso, lo extraordinario de Dios? No solo se puede Dios y tú. Dios ha constituido una iglesia donde yo necesito de mi hermano, de mi hermana, de mis hermanos, de mi familia. Necesito de más gente y tú necesitas de otra gente. Quitémonos esos conceptos religiosos, Dios y yo. El otro día me decía Oscar y Wendy, pastor, hay gente que se quiere sentar solita, que para recibir bien. Los que están sentados solitos digan amén. Necesitamos conexión con otros discípulos. Qué increíble. Las instrucciones nunca van a tener sentido para alguien que no sabe seguir instrucciones. Ellos, los 4, dijeron, ¿qué debo hacer? Pero su pregunta tenía peso. Sé hacer algo. Quizás podría hacer lo que tú me pidas, porque sé hacer algo. ¿Por qué no se pone de pie? Y la primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y todos necesitamos constantemente volver a esa pregunta. Mire, yo soy pastor y parte de mi trabajo es todos los días leer mi Biblia. Y leo mi Biblia y estoy aprendiendo más de la Biblia. Pero sabe que mi oración sigue siendo hasta el día de hoy: quiero conocerte. Porque me he dado cuenta y sé que Dios es tan grande, tan profundo, tan eterno, tan infinito, que lo que he conocido de Dios es muy poco a comparación de todo lo que Él es. Y cuando dejamos de tener esa hambre, ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte, nos limitamos. Si tú quieres, ¿por qué no levantas tus manos? Y en primer lugar le decimos, ¿quién eres? Quizás he oído mucho de ti, quizás tengo mucha información, pero yo quiero tener un encuentro personal contigo. Yo quiero conocerte. Yo quiero ser alguien que oye tu voz. Yo quiero ser alguien que puede
decir: tuve un encuentro con Dios. Señor, ayúdanos a no ser un grupo de gente que solamente tuvo un encuentro con la iglesia, con los discípulos, con un sistema religioso. Queremos ser una iglesia que ha tenido un encuentro con el Dios vivo, una iglesia que ha tenido un encuentro con el Rey de Reyes, y eso ha transformado nuestras vidas. Señor, yo necesito un encuentro con tu poder. Vamos, abre tu boca y díselo. Porque hoy entiendo que el reino no es solo palabras, sino poder. En este reino hay poder. Poder que transforma, poder que sana, poder que libera, poder que restituye. En este reino sí suceden milagros. En este reino hay evidencias, frutos. Señor, hoy renuncio a un evangelio y a un reino de solo palabras, y hoy abrazo el evangelio de Jesucristo, evangelio de poder. Pero al encontrar tu poder, hoy también te digo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Quieres que siga adelante? ¿Quieres que me detenga? ¿Quieres? ¿Cómo soy un mejor padre? ¿Cómo soy un mejor esposo? ¿Cómo soy un mejor hijo? ¿Cómo soy un mejor discípulo? ¿Cómo soy un mejor ciudadano? ¿Cómo, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Al reconocer tu poder, mi respuesta es alinearme a tus propósitos. Señor, ¿cómo podemos ser salvos? Señor, despiértanos en la realidad que la salvación no solo nos va a tocar a nosotros, va a tocar a nuestra casa, porque es una promesa. Pero también hoy pedimos una convicción en todos los que han sido salvos, una convicción de salvación, que haya ese encuentro tal con el poder de Dios, que a nadie tenga duda de la salvación. Señor, danos la humildad del etíope, la humildad para preguntar, la humildad para reconocer. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Explícame, súbete a mi carro, ayúdame. Me he esforzado mucho, pero hoy reconozco que necesito la ayuda de gente como tú. Ayúdame. Quiero crecer. Ayúdame. Quiero sanar. Ayúdame. Quiero soltar mi pasado. Ayúdame. Quiero amar más a mi esposa. Ayúdame. Quiero ver a mis hijos como Dios los ve. Ayúdame. Pero también hoy, como Cornelio, decimos: ¿qué es, Señor? En la oración, en la disciplina, nos has encontrado. Y hoy decimos: aquí estoy. ¿Qué es? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A quién quieres que llame? ¿A quién quieres que bendiga? ¿A quién quieres que discipule, que ayude, que impulse? ¿Qué es, Señor? Háblame, revélame. Pero también hoy entendemos que estos 4 tuvieron encuentros con el poder. Estos 4 fueron instrumentos de salvación. Estos 4 obedecieron. Estos 4 eran diligentes. Señor, queremos ser tierra fértil para que el reino prospere, para que el reino avance. Guárdanos de ser gente mediocre. Transfórmanos en tu misericordia. Haz de nosotros hombres y mujeres que son fieles, hombres y mujeres que son constantes, hombres y mujeres que no se rinden, hombres y mujeres que tienen sabiduría, hombres y mujeres que aprenden a abrir camino y a perseverar hasta el día que tengamos historias, logros. Danos la gracia, Señor. Despierta en nosotros salvación como lo hiciste en Saulo. Hombres duros, difíciles,
pero que te reconocen. Despierta en nosotros gente como el etíope, gente quizás en condiciones de vida que nosotros no entenderíamos, pero que tiene hambre de ti. Señor, despierta entre nosotros gente como el carcelero, gente que al encontrarse contigo anhela la salvación. Y despierta entre nosotros gente como Cornelio, gente que ha sido fiel en la asignación, pero también es piadoso y temeroso. Tiene una vida de seguir a Cristo, quizás interna, pero real. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da a Dios un aplauso?